Hola familia IBC, bienvenidos a un domingo más aquí en la casa del Señor. Esperamos que tú y tu familia se encuentren muy bien. Bueno, ahora te pedimos que por favor prestes atención a los siguientes anuncios que tenemos como iglesia. Queridos hermanos, queremos invitarlos a todos ustedes a un tiempo de reflexión y de buscar en oración al Señor. Queremos invitarlos a nuestro ayuno de iglesia. Este será el sábado 28 de mayo, aquí en el templo de la IBC Corregidor. Después de mucho tiempo nos volvemos a reunir para buscar a Dios en oración. Así que te invitamos a que traigas tus pedidos aquí al altar del Señor. Ya sabes, el sábado 28 de mayo, no te lo pierdas. Un anuncio para todos los varones que nos están viendo. El lunes 30 de mayo tendremos una nueva reunión unida de varones, aquí en el templo de la IBC Corregidor. Así que, estimado varón, estás invitado. Trae a tus amigos y tus familiares. No te olvides, el lunes 30 de mayo a las 8 de la noche aquí en el templo de la IBC Corregidor. Iglesia, como ya hemos estado anunciando, la próxima semana se estará realizando el encuentro de matrimonios. Así que para todos los matrimonios que nos están viendo, si aún no te has inscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Si nos estás viendo de manera presencial, en la parte de afuera de nuestra iglesia hay un módulo de inscripción. Acércate y llena tus datos. Y si nos estás viendo de manera virtual, puedes comunicarte a los números que están apareciendo en pantalla para poder hacer tu inscripción. Estamos preparando un encuentro lleno de sorpresas para ti, así que no te lo pierdas, ya lo sabes. El próximo viernes 20 de mayo estamos empezando con nuestro retiro de matrimonios. Y hemos llegado al final de nuestros anuncios. Queremos agradecerte por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos como IBC Corregidor en todas de nuestras plataformas. Y ahora sí, continuamos con nuestro domingo de adoración. Muy buenos días, querida iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos una vez más en este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y un saludo muy grande para todas las personas que nos están viendo desde fuera de La Molina y también las personas que nos ven en provincia y a todos los que nos miran desde el extranjero. Un saludo muy grande, la IBC El Corregidor les mando un fuerte abrazo fraternal. Bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y hemos estado viendo este mes acerca del tema fieles a la adoración a Dios. Ese ha sido nuestro tema del mes. Y vimos primero acerca de adoremos en Cristo, con el ejemplo de Abel y su ofrenda a Dios. Y la semana pasada vimos el tema de adoremos en rendición total, con Abraham, el ejemplo de Abraham, cómo él aprendió a adorar por medio de 5 altares. Y hoy vamos a tocar el tema que se titula Adoremos en espíritu y en verdad. Y seguramente por el título que usted acaba de escuchar, posiblemente muchos de ustedes ya están intuyendo qué pasaje voy a usar, ¿no? Juan 4 del 23 al 24. Pero es curioso, hermanos, porque en toda la Biblia no hay otro lugar donde se cite esta frase en espíritu y en verdad. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4 del 23 al 24. Y el tema de hoy es adoremos en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Acompáñenme en oración. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por poder compartir tu palabra, y queremos suplicar, Señor, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en medio nuestro para que nos dé entendimiento, abra nuestros ojos, instruya, Señor, nuestro espíritu y sea alimento para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué importante es entonces adorar en espíritu y en verdad. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 razones por las cuales pues tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Qué importante que es esto. Y vamos a ver la palabra, en primer lugar, que la adoración en espíritu y en verdad es en el nuevo pacto de Dios con el hombre. ¿Ya? Es en el nuevo pacto de Dios con el hombre. ¿Qué significa esto?
Habíamos estado viendo cómo es que Abraham en el antiguo pacto, eso se acuerdan la semana pasada, aprendió, tuvo un desarrollo, cómo Dios por medio de su vida, por medio de los altares, los que él construía para la adoración a Dios, para hacer el sacrificio, a lo largo de su vida fue creciendo en este tema. Y vimos cómo al último llega un punto en el cual Dios le pide, ¿verdad?, sacrificar a su hijo. Es la cúspide de cómo Dios trataba con Abraham. Y esto fue pues en el tiempo cuando se adoraba y se hacían los sacrificios en los montes, se usaba el altar, después con el tiempo vino la ley y se volvieron los templos, ¿verdad? Y llegamos ahora entonces a Jesús. Llegamos a un momento en el cual Jesús, Juan capítulo 4, está conversando con una mujer samaritana. Usted sabe que los samaritanos tenían como antepasado a Abraham, ¿ya? Al igual que los judíos. Pero por situaciones históricas, ¿verdad?, que usted conoce, que conocemos, las razas se mezclaron con los gentiles y después de eso existió entre los samaritanos y los judíos ese racismo y por eso no se llevaban bien. Y en ese proceso la creencia religiosa también cambió, varió. Entonces, si bien tenían un mismo antepasado, también y tenían un mismo legado, ¿verdad?, la promesa de Abraham, también tenían diferentes formas y enfoques de adorar, porque para los samaritanos había que adorar aquí, para los judíos había que adorar allá, etcétera, etcétera. Y Jesús va a decir, cuando está conversando con esta mujer, una frase muy importante: mas la hora viene y ahora es. En otras palabras, se acerca algo nuevo, se acerca un cambio. Ahora las cosas van a ser diferentes. Jesús está profetizando que se acerca una nueva etapa. Ahora, y está en proceso, y ahora es, porque Jesús todavía no había ido a la cruz, todavía no había resucitado, por eso todavía estaba en proceso, pero ya se encontraba en medio de nosotros. Por eso la hora viene y ahora es cuando la verdadera adoración ya no va a ser en un lugar físico, ya no va a ser o en el monte aquí, o en el templo allá, en esta ciudad, sino que ahora la adoración va a ser algo espiritual. Por eso le dice en Juan 4:21 a esta mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Abraham era el hombre de los altares. Y como dije hace un momento, Dios va a tener un proceso en él para llegar a una adoración completa. Pero Jesús ahora nos va a mostrar que ya no se va a tratar ni de lugares, ni de altares, sino que ahora la adoración iba a ser en el corazón de sus hijos. La adoración en espíritu iba a ser ahora en el corazón de la gente, en aquellos que aceptan a Jesucristo. En ese momento el cuerpo de la persona se iba a volver el templo, el lugar de adoración. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu de Dios viene a nosotros y ese es el que nos ayuda a decir Abba, Padre, el que nos permite decir: alabado sea tu nombre, papito, Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Lo voy a leer en otra versión. Es interesante lo que dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Quiere decir entonces que ahora, por medio del Espíritu Santo, somos nosotros, y ya no lo físico, lo que se iba a convertir en el lugar de adoración. Y entonces por eso dejamos de lado los lugares, dejamos de lado, ¿no?, lo físico, y ahora es espiritual. Y a eso es lo que Jesús decía: viene la hora, ahora viene el cambio. Y además de ya no ser un lugar físico, también ya no será cosa de humanos, obras humanas. Ya no será necesario entonces que tenga que volver a construir un altar, ya no será necesario que vuelva a construir un santuario, ya no será necesario hacer un sacrificio de un cordero. ¿Por qué? Hebreos 9, 24 y 26, al 26 lo dice:
dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora Jesucristo es quien hace o ha hecho el sacrificio, y por eso ya no es necesario que usted y yo hagamos cosas humanas, hagamos sacramentos o ritos o nos vistamos de esta manera, porque ahora Él es el que ha permitido que en nosotros sea la adoración a Dios. Por medio de su sacrificio de Él, ahora yo puedo adorar a Dios de manera directa. ¿Recuerda usted que cuando Jesús estuvo en la cruz y murió, el velo del templo se rasgó? Y a partir de ese momento, la adoración viene a nosotros. Y cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y entró en nosotros, entró en el ser humano, a partir de ese momento sus hijos pueden adorarle. Y a partir de ahora el templo es nuestro cuerpo. Por eso dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¡Qué privilegio! Hermanos, ¿se da cuenta usted realmente de lo que esto significa? ¿Se da cuenta que ya no es algo tan simple, no es algo sacramental, no es algo religioso? ¿Se da cuenta cómo la religión ha destruido la verdadera fe y la verdadera adoración? Démonos cuenta, hermanos, que tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que Él, viviendo dentro de nosotros, tenemos la oportunidad y el privilegio de poder adorar al Señor. Cuando yo pienso que debo de adorar, realmente no lo voy a poder disfrutar. Pero cuando yo entiendo que adorar es un privilegio, entonces me gozo en el Señor. A veces nos hemos enfriado. A veces hemos caído en ese error de no entender realmente cómo se debe adorar al Señor. Pero realmente estamos en un tiempo, querido hermano, hermana, en el que es un privilegio. Es un nuevo pacto en el cual puedo entrar de frente a la presencia de Dios. Y es la obra de Jesús justamente la que hace esta diferencia. Por eso debemos de siempre dar gloria a Dios, estar agradecidos, disfrutar los tiempos de adoración. Y en ese sentido, es por eso que si usted que nos está viendo a través de las redes y vive cerca y puede venir a nuestro culto de adoración, venga, para que disfrute este tiempo especial de adoración presencial. Porque a veces por las redes no se puede. Y cuando vemos un video, no es lo mismo que cuando usted está en la casa de Dios y aquí disfrutando de este tiempo adorando al Señor. Pero ojo, y ahorita lo vamos a ver, no es que yo vengo aquí para que me animen a adorar, no, sino que yo ya tengo un corazón de adorador y por eso vengo aquí a compartir esa adoración con la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver que adorar en espíritu y en verdad es en el obrar del Espíritu Santo. En segundo lugar, es en el obrar del Espíritu Santo. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos adorar a Dios, porque Él nos limpió, Él nos regeneró, Él nos cambió y Él derramó su presencia sobre nosotros, y por eso es que el Espíritu Santo es clave para que tú y yo podamos adorarle. Y por eso es importante que por medio del Espíritu Santo tú y yo adoremos a Dios en humillación a Él. Porque la palabra adorar significa eso, humillarse, agazaparse, postrarse ante alguien. Y es por eso que entonces el corazón de un adorador implica humillarse delante de Dios y ser humilde. Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste para adorar al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de Él y te humillaste y dijiste: Señor, yo te adoro, mi corazón lo derramo delante de ti?
hay algo que realmente impide la adoración a Dios. ¿Y sabe qué es? El orgullo. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estimado espectador, no puedes adorar a Dios si es que hay orgullo en tu vida. No se puede adorar a Dios con orgullo. El orgullo es un impedimento para ser un adorador del Señor. Y tenemos que humillarnos delante de Él, porque muchas veces por culpa del orgullo cuestionas a Dios, te endureces contra Dios y hasta te avergüenzas de Dios. ¿Qué es esto de levantar las manos? Ay, ¿qué es eso de estar ahí pasando al frente? Esas son las cosas que hace el orgullo. Y el orgullo, hermanos, es pecado. Y el pecado nunca dejará que tú y yo seamos adoradores. Para poder venir al Señor tenemos que humillarnos. Y por eso muchas veces te está pasando cosas duras en la vida. Por eso muchas veces tenemos que tocar fondo para que recién en esa condición de humillación volvamos al Señor. Y no sea, estimado oyente, que algo le esté pasando, algo te está pasando en tu vida y no te quieres dar cuenta que Dios quiere hablar a tu vida para que vuelvas a Él. Dios está tratando contigo de una manera fuerte para humillarte porque tienes un corazón duro, porque déjame decirte que el corazón duro no puede adorar a Dios. Y tienen que ocurrir estas cosas en nuestras vidas para poder venir recién y adorarle. Así que la humillación es importante en el obrar del Espíritu Santo para poder ser adoradores. Y también el Espíritu obra por medio de la obediencia a Dios. Sí, por medio de la obediencia, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la adoración. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios ha establecido las formas para adorarle. Dios es quien ha creado la forma como tenemos que acercarnos a Él. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es que yo me acerco a Dios a adorarle como a mí me parece. Si así fuera, cada quien tendría su forma, pero es como lo dice su palabra. Juan 16:14 dice que el Espíritu Santo dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que busca justamente el Espíritu Santo, glorificar a Dios. Por eso es que digo, el Espíritu Santo, Dios es quien pone los términos de la adoración. La adoración es como Dios dice. Recuerdo el primer tema que vimos, cómo Caín quiso dar su ofrenda, su adoración, como a él le parecía. Y eso Dios no lo aceptó. Por eso, querido hermano, hermana, es importante conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra, para que conociendo su palabra podamos y aprendamos a acercarnos a Él como a Él le agrada. Y hay tantas cosas como qué actitud debo tener en mi corazón para dar mi ofrenda, cómo debe ser mi servicio al Señor, cómo tiene que estar mi corazón para tomar la cena, cómo debe ser mi actitud hacia las autoridades espirituales, hacia mis hermanos en Cristo. Todas esas cosas que forman parte de mi adoración a Dios tienen que verse en la palabra del Señor. Y es importante entonces entender que es Dios quien pone los términos de la adoración. En tercer lugar, vamos a ver entonces que el adorar en espíritu y en verdad también tiene que ver o es en la verdad de Jesucristo. En espíritu, ya lo vimos en el obrar del espíritu, y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Justamente dice en Juan capítulo 4, versículo 22, Jesús le dice a esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿ya? Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Sabe cuál es el tema aquí? Que yo tengo que saber a quién adoro, ¿verdad? ¿Quién es el objeto de mi adoración? Y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que tenemos que adorarlo en verdad, porque Jesús es la verdad. Y yo no puedo adorar algo que no conozco. La Biblia dice en Juan 16:13:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo me guía entonces a adorar a Jesucristo, que es la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, cuando tú realmente conoces a Jesucristo, cuando tú de verdad conoces la verdad, valga la redundancia, otra es la actitud de la adoración. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, echa la red. Pedro sabía que Jesús era un gran maestro. Pedro sabía de la sabiduría, pero en ese momento él le cuestiona y le dice, mira maestro, el experto aquí soy yo, el que ha trabajado toda la noche soy yo. Yo te respeto y por lo del respeto que te tengo en tu nombre voy a echar esta red, le dice, ¿verdad? Cuando él echa la red y tremenda pesca que se da y tienen que traer otra barca y ¿cuál es la reacción que tiene Pedro? En ese momento ya no es que maestro, yo sé que eres bueno. No. En ese momento lo vio en su magnitud real. Lo vio como lo que era y por eso se avergonzó y dijo, no. Yo soy un hombre pecador, no puedo estar delante tuyo. Porque en ese momento realmente Pedro supo ante quién estaba. Otro ejemplo, cuando Tomás, ¿verdad? No estuvo presente, ¿no? Y Jesús se aparece resucitado a los apóstoles y él no estuvo, no se dice en la Biblia dónde estuvo. De repente se aparece él y dice, hoy hemos visto al maestro. Y Tomás, oigan, yo conozco quién era Jesús. Yo sabía que era un gran maestro, un rabino, ¿verdad? Pero por favor, él ya murió, o sea, no me vengan con cosas. No, Tomás, que esto, que el otro. No. Mira, si yo no lo toco, ¿ya? No te voy a creer. Pasó una semana, o bueno, pasaron varios días, y se aparece el Señor y le dice, Tomás, ven, toca. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás cuando realmente vio ante quién estaba? Cuando realmente conoció a Jesús. Señor mío y Dios mío. Hermano, en la adoración realmente el corazón se estremece, porque la adoración verdadera está ligada al Señor, está ligada al temor de Dios. Cuando uno adora realmente de verdad, no es algo simple, no es venir, cantar canciones, no es ser un cantante. Algunos dicen, no, yo no sé cantar, por eso estoy mirando así en la alabanza. No, es más que eso, es una entrega total. Por eso adoración significa agazaparse, humillarse. Tiene que ver el obrar del Espíritu. Es algo espiritual, es algo en nosotros. Y es en la verdad de Jesucristo, es algo genuino. No es algo falso, no es algo fingido, hermano. Hermana, no es algo que uno se basa nada más en lo emocional. Tiene que ver todo nuestro ser. Y eso es porque realmente conocemos o estamos conociendo a Jesús. Cuando realmente entiendo la verdad de quién es Jesús, realmente yo le adoro. Además, adorar en la verdad de Jesucristo no solo significa conocerlo de verdad, sino también significa imitarlo. La semana pasada vimos que cuando Abraham llegó a la cúspide de su adoración, es cuando él realmente estuvo dispuesto a entregar a Dios lo que él más amaba. ¿Y qué era en este caso? Su hijo. Y Génesis 22:12, finalmente cuando ya está a punto de matar a su hijo y Dios le dice, detente, ¿verdad? Y dice Génesis 22:12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y a partir de ahí vienen todas las bendiciones y las promesas para él. Hermano, eso que es la cúspide de la adoración, darle a Dios lo mejor de ti, lo que más amas, es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero no solo eso, Jesús no solo dio lo que más amaba, sino que Él se entregó a sí mismo. Él se hizo sacrificio por amor a su Padre y por amor a nosotros también.
Y así como Jesús se dio, nosotros también tenemos que imitarle y darle al Señor todo, lo mejor y nosotros mismos. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí dice que el Señor se entregó perfecto, se entregó sin mancha a Dios, se ofreció en adoración a Él y en obediencia a Él. Y eso mismo tenemos que imitar nosotros del Señor. Cuando le conocemos, ¿verdad? Lo imitamos. Es lo que hizo también Abel, ¿se acuerda? En el primer tema, dio lo mejor que tenía. Entonces, en la verdad de Jesucristo, cuando adoramos en la verdad de Jesús es porque lo estamos conociendo de verdad, porque lo estamos imitando y además porque lo amamos. Quien realmente conoce a Jesús, realmente va a poder experimentar ese amor por Él. Va a poder experimentar una adoración poderosa, diferente a todo. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado una adoración poderosa, donde ha podido sentir, donde ha podido vivir el amor de Dios en su plenitud. Yo recuerdo una vez estábamos en un retiro de jóvenes y estábamos todos postrados orando al Señor, y el pastor estaba ministrando, estaba orando, estábamos quebrantados, estábamos adorando, y de repente el pastor dijo: Jesús está aquí, dijo: Jesús está aquí, Jesús está aquí, y empezó a repetir: Jesús está aquí, el Señor está en este momento presente, empezó a decir. Y hermano, yo estaba postrado con mi frente en el piso, y recuerdo que en ese momento tuve como una visión donde Jesús se paseaba en medio de los jóvenes y los tocaba. Y mientras el pastor repetía: Jesús está aquí, yo miraba y veía a Jesús caminando en el mismo salón donde estábamos, iba tocando a los jóvenes, iba tocando a los jóvenes. Y yo recuerdo que después me puse en pie cuando terminó la oración y dije: chicos, les dije: jóvenes, cuando el pastor estaba orando, cuando el pastor oraba y decía Jesús está aquí, yo pude ver a Jesús caminando en medio nuestro, que les tocaba a ustedes. Y en eso se paró una jovencita después de un momento y dijo: pastor, cuando el pastor oraba y decía Jesús está aquí y usted tuvo la visión, yo sentí que alguien me tocó aquí. Y yo abrí mis ojos, me dijo esta señorita, y no había nadie alrededor mío, todos estaban lejos, estaban también postrados orando, y yo sentí claramente que alguien me tocó aquí, y yo creo que fue Jesús. Esta es una de muchas experiencias que quien les habla ha podido tener. Y qué precioso es ese nivel de adoración, qué precioso es estar en eso, donde tú puedes experimentar cosas distintas, hermano. No se trata solo de venir a un culto por cumplir. Si tú has hecho eso, tú no has venido a adorar, tú no has adorado en espíritu y en verdad. Tú solo has cumplido con un rito religioso. Hermano, es otro nivel, es un nivel espiritual que ocurre aquí en el corazón. No se trata del templo, se trata de mi corazón. Qué importante es esto, es en el mover del espíritu y en la verdad de Jesucristo. Dios en su amor nos permite tener estas experiencias. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estimado hermano, hermana, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste realmente una conexión, una adoración poderosa hacia el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú adoraste realmente en espíritu y en verdad? No te estoy preguntando cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia o viste un culto virtual. No. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente en la presencia de Dios y en adoración te humillaste, te postraste y sentiste esa presencia poderosa que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuándo fue la última vez? Podemos ser muy buenos asistiendo, congregando por cumplir. Y no está mal congregar, no me malentienda. Está bien. Algunos por costumbre han dejado de congregar.
Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente usted experimentó una adoración verdadera? Porque eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar, que la adoración verdadera no es en un espacio físico, sino es en el corazón, ¿verdad? En segundo lugar, que es en el verdad del Espíritu, y en tercer lugar, que es en la verdad de Jesucristo. Muchas veces eso no se puede desde algo virtual, sino que es importante también hacerlo juntos. Si tal vez usted no ha experimentado esto nunca, o tal vez hace mucho que no vivió algo así, Dios te invita a hacerlo entonces. Dios te invita a postrarte, a humillarte, a amarle, a sentir su presencia. Recuerdo que hubo un joven que una vez se me acercó, estábamos adorando al Señor y se me acercó en lágrimas de gozo y me dijo: pastor, he sentido que Jesús me ha abrazado. He sentido que Dios me ha abrazado, y nos pusimos a llorar, lo abracé y orábamos porque realmente estábamos en el espíritu de la adoración. Si tú, hermano, hermana que nos estás viendo, no has podido experimentar eso, Dios te invita a hacerlo. Que vengas hoy a su presencia y que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios está esperándote. Dios está esperando un cambio en tu vida, en mi vida, para ser realmente adoradores en espíritu y en verdad. Acompáñame, por favor, en oración. Oh Señor, realmente, Padre, cuántas veces hemos pecado por omisión, por dejadez. Cuántas veces, Señor, te hemos fallado y hemos sido carnales. Perdónanos, Señor. En esta hora, Señor, queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos tomado la adoración como algo religioso, como un rito. Perdónanos, Señor. Hoy quiero pedirte, Padre, por todas las personas que nos están viendo en este momento, para que todos puedan realmente llegar a un nivel de adoración en espíritu y en verdad. Señor, y si es que hay orgullo o pecado en nuestros corazones, límpianos, Señor. Hoy queremos dejar toda atadura, todo pecado, todo orgullo, Señor, y humillarnos delante de ti. Y usted que nos ve en las redes, si en este momento usted puede postrarse delante de Dios, arrodíllate ahí donde estás en tu casa, póstrate delante del Señor y dile: perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a poder adorarte de verdad. Cambia mi vida, Señor. Ayúdame a experimentar cosas que ojo no vio, cosas que no han subido a corazón de hombre, Señor. Revélamelos, muéstramelos, porque yo quiero, Señor, amarte, porque eso se lo da, Señor, a quienes te aman. Dile ahí en tu lugar: Señor, ayúdame, Padre. Permíteme ser un verdadero adorador. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy por todas las personas que nos ven en este momento y ruego, Señor, que toque sus vidas, que haya un cambio, Señor, especial en ellos. Gracias, Señor. Sabemos que tú vas a escuchar y vas a obrar en nuestros corazones. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.